Sí, doctor, todo En bien. honor al tiempo, el expositor, por favor, comparta la pantalla y comience el seminario. Tenga la bondad. Una pregunta, doctora, antes de que comience. ¿Cómo sería para las notas de los que no pudieron dar la lección? Que son como unos 5 más o menos. O sea, ¿cómo los podrían recuperar? Si es que se podría. Mm. Porque, por ejemplo, en esta semana me he escrito con el caso del compañero de Byron Chávez. Él me estaba comentando que él está ahorita bien delicado de Muchas salud gracias, mami. Gracias, Ingrid. y entonces se le hacía difícil conectarse a esta hora, pero que hoy iba a hacer lo posible por tratar de conectarse, ojalá se pueda conectar, pero la, es, está delicado de salud por el momento, por eso no se ha podido conectar en los últimos días. ¿Qué le puedo decir, maestro? Si no se puede conectar, no puedo evaluarlo. ¿Y y alguna novedad sobre el examen de medio ciclo? Yo me comunico con usted a través de mi ayudante y ahí lo... Porque hay un dilema que le quieren dar para que el examen está abierto 5 días. Claro. Y eso no, yo no lo veo lógica. Es que también un problema que de ley se va a hacer presente es que, por ejemplo, si nomás es para un día en específico, que sea, por ejemplo, el lunes, no va a ser solo nuestro curso, sino también toda la universidad que va a estar entrando al mismo momento o a la misma hora. Entonces, lo más probable es que se vaya a estar cayendo la página a cada rato y a cada rato. Yo Entonces, estoy coordinando con nuestra coordinadora de ciencias biológicas, todavía ese tema no está claro. Ninguno de los profesores tiene claro, porque nadie está de acuerdo con que se abra un examen 5 días. Un examen tiene que ser un tiempo prudencial. Tantas preguntas, tanto tiempo, 1 hora, 1 hora y media. Pero no sí, pero es que 5 también, días. sí, pero es que también la situación ya se escapa de nuestras manos, porque también el sistema no es muy eficiente, se Sí, sabe pero colgar bastantes veces. sí, por eso Por le digo, ejemplo, para el momento de las todavía no le puedo dar un tema, una respuesta específica. Yo me comuniqué con usted y ahí le informo, para cuando ya esté claro el tema. Ahorita no perdamos tiempo y sigamos con la escápula, por favor, ya para ya está avanzar bien. en Gracias, la materia. doctor, Gracias, igualmente. presidente. Claro. Por favor, el señor expositor. Me avisa si se escucha bien ahí. Sí, correcto, sí se escucha bien. Listo. Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas Sin noches. más preámbulo, el tema que hoy les voy a exponer es la escápula u omóplato. Vamos a empezar hablando, en primer lugar, sobre las generalidades que nos ofrece este hueso. En primer lugar, es un hueso de forma triangular. Consta de 3 lados. Listo. Un hueso triangular. Dicho hueso es un hueso plano, par, el cual va a estar constituido de 2 caras. Una cara posterior, que es la que podemos chequear aquí. Dicha cara va a estar principalmente delimitada por este accidente anatómico, el cual denominaremos como espina de la escápula. Por otro lado, la cara anterior es completamente libre, es decir, es netamente cóncava. Consta de 3 lados o 3 bordes. Un borde superior, también denominado como borde cervical porque mira hacia arriba, hacia la parte cervical del cuello. Un borde medial, denominado borde espinoso, debido a que va a estar en relación aquí con lo que serían las apófisis espinosas de las vértebras. Y un borde lateral o también denominado borde axilar, por la relación que va a tener en este caso aquí con lo que es la zona de la axila. Ya. Hablamos de su ubicación. Este está ubicado en la parte posterior superior del tórax. Se encuentra en íntima relación del tórax, sin embargo en ningún momento se articula netamente con él, ya que los dos únicos huesos con los que se va a articular son con el fémur mediante su cavidad glenoidea y con la clavícula mediante el acromión, que ya analizaremos más adelante. Se encuentra ligada a lo que es el tórax mediante varios músculos, en una especie de articulación que se denomina sinarcrosis, es decir, millada exclusivamente por lo que son músculos. Un mecanismo muy similar a lo que sucede en el hioides, que no se encuentra unida íntimamente a un hueso, sino que es sujeta en este caso por músculos. Ya. Pasamos a lo que es su cara anterior. Su cara anterior, como lo explicaba en la introducción, es una cara en este caso cóncava, una especie de fosa. Podemos Fosa delimitar... subescapular. Exactamente, recibe el nombre de fosa subescapular. Podemos ver en la imagen que tiene ciertas rugosidades,
lo cual nos va a indicar que aquí se va a insertar un músculo, que es el que observamos a la derecha de nuestras pantallas, que es el músculo subescapular. Se va a insertar en toda la extensión de la fosa subescapular y va a ir al troquín o tubérculo menor del húmero. Ahora pasamos a la cara posterior. La cara posterior, como lo he dicho anteriormente, su accidente anatómico por excelencia característico es este que vemos aquí, la espina de la escápula. Esta espina de la escápula, a su vez, va a subdividir esta cara en dos fosas, una superior o supraespinosa y una inferior o infraespinosa. Ambas fosas prestan inserción a diversos músculos. En este caso, la fosa supraespinosa presta inserción al músculo supraespinoso, que es el que podemos observar aquí. Correcto. Fosa supraespinosa, músculo supraespinoso. Que se dirige al tubérculo mayor del húmero o troquíter. Asimismo, en la fosa inferior, en toda su extensión, o en la mayoría, se inserta el músculo infraespinoso, que es este músculo grande que podemos observar acá. Y en la parte más de abajo, en estas crestitas de aquí, ¿no? Vemos ciertas rugosidades por esta parte de acá. Presta inserción a dos músculos. El redondo mayor, más cercano a lo que es el vértice, sería en toda esta parte de aquí. Y más acá arriba, lo que es el redondo menor, que en la imagen de nuestras derechas podemos observar el más pequeñito de aquí, el redondo menor, y acá más abajo lo que es el músculo redondo mayor, más voluminoso obviamente. Sí, pero esos son descritos más bien en el borde axilar. Exactamente, tiene una relación a este borde de aquí. Sí. Bueno, como ya había descrito, quedan subdivididas en dos fosas, ¿verdad? Ahora, estas dos fosas van a quedar comunicadas. Vemos a nuestra derecha una especie de escotadura, vista desde abajo. Esta parte de acá correspondería a la fosa supraespinosa y el contenido de acá arriba, perdón, la fosa infraespinosa acá abajo y acá arriba la supraespinosa. Esta especie de agujero, que en este caso en el gráfico se ve como una escotadura, se denomina como escotadura escapular inferior, o también puede ser denominada como escotadura espinoglenoidea, la cual se va a convertir en un conducto por medio de un ligamento, que aquí en el gráfico podemos ver vestigios de este ligamento, que va a estar ubicado aquí lateralmente, que va a convertirla de una escotadura a lo que es un conducto, en lo que se denomina conducto espinoglenoideo, que va a establecer comunicación entre la fosa infraespinosa y la fosa supraespinosa. Bueno, aquí vemos una imagen más específica de lo que es la espina. Como nos damos cuenta, tiene un borde o labio superior, demarcado aquí, y un borde o labio inferior, demarcado acá, el cual se extiende alrededor de todo el hueso. Ahora, esta espina, su parte terminal, la que observamos aquí, recibe el nombre de acromión. Y el acromión es la parte que va a formar la articulación acromioclavicular, es decir, la articulación con el borde externo lateral de lo que es la clavícula. Con el extremo externo, no con el Exacto. borde, con el extremo externo. Sí, ya. Extremo externo en la clavícula. Y en su origen, vemos aquí que se forma una especie de triangulito, ¿no? En todo el origen de lo que es el hueso. Este triangulito que observamos aquí presta inserción a lo que es la aponeurosis del músculo del trapecio. Y bueno, pasemos a la siguiente imagen. En el borde superior o labio superior que habíamos descrito antes, se va a insertar en toda esta extensión el músculo del trapecio. Y en la parte de aquí abajo, en el labio inferior, el músculo deltoides. Ahora, a la izquierda de nuestra pantalla podemos observar hacia arriba el trapecio, dirigiéndose sus fascículos a lo que es la línea occipital externa, y aparte de las apófisis espinosas de las vértebras, hasta este reborde superior, y en el reborde inferior, parte del músculo deltoides, que es el músculo más superficial de los músculos del hombro. Correcto. Listo. Bueno, ahora vamos a escribir los bordes. Arrancamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué se inserta en la espina del omóplato? Tenemos dos músculos, el trapecio y el deltoides, ¿no es cierto? Exactamente. O, ¿Prosigo? sí. Bueno, arrancamos con el borde lateral, ¿no? El borde lateral, o llamado axilar, su principal distintivo es esta gran cavidad que vemos aquí, la cual se denomina cavidad glenoidea de la escápula. Esta cavidad glenoidea es la que se presta para la articulación con el hueso húmero, pero como observamos en la imagen, es un tanto aplanada, ¿verdad? Y para que se pueda articular netamente con lo que es
lo que es el húmero, requiere una ampliación de esta cavidad. Por eso recurre a esta especie de almohadilla fibrocartilaginosa que observamos en la imagen, la cual se llama labrum o rodete glenoideo, que cumple la función de ampliar, en este caso, la superficie articular para que pueda haber un encaje recíproco, en este caso, en esta articulación. En esta imagen de acá podemos observar ciertos vestigios de este labrum o rodete, ¿no? Es un mecanismo similar al que podemos observar en este caso en la tibia con los meñiscos. Su función es ampliar la cavidad articular. Ahora, esta cavidad glenoidea presenta a su vez dos tubérculos. Uno superior, que se denomina también como tubérculo supraglenoideo, el cual va a prestar inserción a la cabeza larga del músculo bíceps braquial, el tubérculo supraglenoideo, y hacia acá abajo otro tubérculo, denominado tubérculo infraglenoideo, el cual va a dar inserción a la cabeza larga del tríceps. En esta imagen lo podemos observar de una mejor manera, ¿no? Este es el músculo bíceps braquial, bíceps, dos vientres, una cabeza corta, que se dirige a la apófisis coracoides, que más adelante escribiremos, y la cabeza larga, que como vemos, se dirige por acá, pasa por la correa bicipital del húmero y llega al tubérculo supraglenoideo. Correcto. Y a nuestra imagen derecha observamos el tríceps, músculo de 3 cabezas, ¿no? Por atrás. Una cabeza, exactamente, del plano posterior del brazo. Una cabeza larga, que es la que se inserta en el tubérculo infraglenoideo, ¿verdad? Y aquí observamos la cabeza corta y la cabeza lateral, las 3 cabezas que componen este músculo. Entonces está claro, por delante está el bíceps en el brazo y por atrás está el tríceps en el brazo, ¿no? Y las porciones largas de ambos músculos se insertan en los límites de la cavidad glenoidea del omóplato, ¿no? El bíceps, que va por delante, la porción larga del bíceps, por delante, el tendón pasa por la corredera bicipital y llega por encima de la cavidad glenoidea. Y el tríceps va por detrás, su porción larga, y su tendón se inserta por debajo de la cavidad glenoidea. Eso es muy importante que lo recuerden. ¿Dónde se inserta la porción larga del bíceps y dónde se inserta la porción larga del tríceps? La del bíceps por encima de la cavidad glenoidea y la del tríceps por debajo, en el borde externo del omóplato. Continúen. Listo. No avance diapositiva. Pasó. Ya, ahora sí. Vamos ahora a escribir el borde superior. Bueno, el borde superior, su principal detalle anatómico está marcado por esta gran apófisis que observamos aquí. Es una apófisis rugosa, lo que nos va a indicar que hay cierta inserción de elementos que se denomina apófisis coracoide. Esta se dirige oblicuamente un tanto hacia adelante y va a prestar inserción a 4 importantes ligamentos y 3 músculos. En este caso, los ligamentos a nuestra imagen derecha son los siguientes. En primer lugar, ligamento coracohumeral, que va desde la apófisis coracoide a lo que es el húmero, que ayuda, en este caso, como es un componente de la articulación glenohumeral. El otro ligamento, el coracoacromial, que va desde la apófisis coracoides hasta lo que es el acromión. Y hacia acá atrás, estos 2 ligamentos en conjunto son conocidos como coracoclaviculares, pero para ser más específico, se denomina trapezoide al que está más externo y al más interno, conoide. Conoide, perdón. Conoide. A ver, entonces, presidente, ¿qué es el acromion? ¿Quién sabe qué es el acromion? Tengo puntero. ¿Se ve el puntero mío? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, el acromion es esto, ¿no? Es esto que está aquí y es esto que está acá atrás de la apófisis coracoide. Es la punta de la espina. Disculpe, doctor, yo no había el puntero. Mueve, doctor. No se está moviendo el puntero, no. No se está moviendo. ¿Ahí? Ahí sí se mueve. Sí, sí. Retroceda al dibujo, por favor. ¿A cuál? Ahí. Ya. Este es el acromion. Esta es la espina del omóplato que divide la cara posterior en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Ustedes siguen en la espina, en la espina se inserta el trapecio por delante y el deltoides por detrás, en el borde libre del trapecio, de la espina, perdón. Siguen la espina, en la punta de la espina está una formación que se llama acromion y sirve como techo
a la articulación de la cabeza del húmero con la cavidad glenoide del omóplato. Entonces, este que sirve como techo aquí, esta eminencia se llama acromion. Y sirve para la inserción del deltoides y para la inserción del ligamento que la une por delante con otra apófisis, que es el apófisis coracoides. Del siguiente dibujo, por favor. Esta es la apófisis coracoides, acá atrás está la espina, la acromion. Apófisis coracoides, donde se van a insertar 3 músculos, y en el acromion, donde solo se va a insertar, digamos, uno, que es el deltoides, ¿no? Entonces, esta es la cara anterior, esta es otra imagen, esta es la cara anterior del omóplato, o fosa subescapular. Acá tenemos el borde superior del omóplato que termina en esta apófisis que se llama apófisis coracoides, porque tiene forma de pico de cuervo, coracoides, ¿no? Y atrás tenemos la espina del omóplato terminando en su punta, que es denominada acromion. ¿Qué es el acromion? Es la punta de la espina del omóplato. Y sirve como techo para la articulación escapulohumeral y se une con la apófisis coracoides que está delante de ella por el medio de este ligamento coracoacromial, ¿no? Coracoacromial. ¿Y cuál es la función también del acromion? Servir de articulación con la clavícula. Esta es la clavícula. La clavícula se va a articular con el acromion. Y aquí se va a insertar el músculo deltoides, que es el músculo que le da forma al hombro, ¿no es cierto? Le da forma al hombro. Entonces, es muy importante que sepan esto. ¿Qué es el acromion? Es la punta de la espina del omóplato. ¿Con quién se articula el acromion? Con el extremo externo de la clavícula. ¿Cuál es la función del acromion? Servir de techo a la articulación escapulohumeral, ¿no? Y se relaciona con la apófisis coracoides que está delante por medio de este ligamento coracoacromial. Y la apófisis coracoide también se articula con la clavícula por medio de estos 2 ligamentos que son los ligamentos coracoclaviculares. Solamente tienen que unir los nombres. Coracoclaviculares. Coracoacromial. Ligamentos coracoclaviculares, pero tienen un nombre, el ligamento conoide, el de adentro, y el ligamento trapezoide, el de afuera. En esta apófisis coracoide se van a insertar 3 músculos. Se va a insertar el pectoral menor, el músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps braquial. La porción corta. ¿Dónde se insertaba la porción larga? ¿Quién sabe? Del bíceps. En el tubérculo supraglenoideo. Exactamente. Que está en el ángulo externo. A un centímetro de aquí está el tubérculo supraglenoideo. Ustedes ven aquí abajo, aquí está la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Recibiendo a la cabeza del húmero, sino que está rodeado de ligamentos. Pero a un centímetro hacia atrás está el tubérculo supraglenoideo. Ahí se inserta la porción larga del bíceps, que viene de deslizarse por la corredera bicipital, ¿no? Y de aquí adelante, ¿no es cierto? Se inserta la porción larga en el tubérculo supraglenoideo y a 1 centímetro de distancia, aquí en la punta de la apófisis coracoide, se inserta la porción corta. Ahí están las 2 porciones del bíceps, la larga y la corta. Bi significa 2, ceps significa cabezas. Es un músculo de 2 cabezas. La cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta en la apófisis coracoide. Sino que además de la porción corta del bíceps, en esta apófisis coracoide también se inserta el pectoral menor y el músculo coracobraquial, que como su nombre lo dice, va de la apófisis coracoide al brazo, a la cara interna del brazo, o sea, a la cara interna del húmero. Es un músculo corto, coracobraquial. Ahora sí, continúen. Listo, sigo. Bueno, como usted... Los señores que tienen cúbito y radio, vayan preparando para que expongan también, que si vamos a tener tiempo. Listo, doctor. Bueno, continuamos, ¿no?
Como lo había anticipado, presta inserción a 3 músculos, ¿no? El que podemos observar aquí es el músculo pectoral menor, de la tercera a la quinta costilla, y su fascículo se dirige a lo que es este borde de aquí de la apófisis coracoides. Exactamente, tienen que especificar el borde Anterior en todo caso. anterior de la apófisis coracoides a la tercera A la quinta costilla. costilla. Muy bien, ese es el pectoral menor, por debajo del pectoral mayor, ¿no? Pectoral mayor mucho más ancho. Siga. Y bueno, en su vértice hay un tendón común para 2 músculos. El coracobraquial, que se distingue al estar perforado, o músculo perforado, que también se lo llama, porque se encuentra perforado por el nervio musculocutáneo, y en la cabeza, porción corta de lo que es el bíceps braquial, que es el que podemos observar aquí, que completan los 3 músculos mencionados antes. Sí, como dijo el expositor, el músculo coracobraquial, ¿sí ven? ¿Sí está mi cursor? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Sí, Ya, sí. este es la punta de la apófisis coracoides y este es el músculo coracobraquial que se va a dirigir a la cara interna del brazo. Este músculo también se llama perforado de Casserius. Músculo perforado de Casserius. ¿Cómo se llama el músculo coracobraquial? Músculo perforado de Casserius. ¿Por qué perforado? Porque está perforado, está atravesado por un nervio. Como ustedes ven aquí en el dibujo, hay un nervio que viene del plexo braquial, de la red nerviosa del brazo, y lo perfora, lo atraviesa para colocarse como un sándwich más abajo entre el bíceps que está aquí adelante y el braquial anterior que está aquí atrás. Entonces se coloca como un sándwich este nervio que atraviesa el músculo coracobraquial y luego se pone como sándwich entre los 2 músculos del brazo, que por delante el bíceps y por atrás el braquial anterior, ese nervio se llama nervio musculocutáneo. Nervio musculocutáneo, que como su nombre lo dice, músculo porque atraviesa el músculo y cutáneo porque termina en el cutis del antebrazo. Si ustedes se fijan en la anatomía, todo tiene su razón de ser, los nombres son por algo. Nervio músculo cutáneo. ¿Por qué músculo? Porque perfora a un músculo, que es el que está aquí, que se llama el músculo coracobraquial. Y cutáneo porque termina en el cutis, en la piel de todo el antebrazo. Cuando ustedes le pellizcan el antebrazo, esa área de sensibilidad la recoge el nervio musculocutáneo y la lleva al cerebro a través del plexo braquial y la médula espinal. Nervio musculocutáneo o perforante Perforante de Casserius. Perforante es el nervio y perforado es el músculo, ¿no? De Casserius. Entonces tenemos el músculo perforado y el nervio perforante de Casserius. El músculo perforado es el músculo coracobraquial y el nervio perforante es el nervio musculocutáneo. Es linda la anatomía, solamente hay que usar la lógica. Siga. Listo. Bueno, el otro detalle importante del borde superior es esta escotadura que vemos aquí, a la derecha, denominada escotadura coracoidea o escotadura escapular superior. Recordamos que la inferior era la que comunicaba las 2 fosas, ¿no? La infra y la supraglenoide en la cara posterior. En cambio esta, de igual manera, podemos observar aquí un ligamento, el cual se denomina ligamento coracoideo o escapular superior, el cual va a hacer que esta escotadura pase a convertirse en un conducto, el cual permite el paso de la arteria y el nervio supraescapular. El nervio hacia abajo, la arteria hacia arriba. Un detalle anatómico importante desde el punto de vista quirúrgico. Y estos son los detalles más importantes del borde superior. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es el borde medial de este hueso. El borde medial se caracteriza porque consta de 2 labios. Un labio anterior, que es el que podemos observar aquí, el que demarca el puntero, un labio posterior y un intersticio, que es lo que se encuentra en el medio de ambos. En su labio posterior, que vendría a ser el que está aquí, cabe recalcar que se encuentran en íntima relación con los músculos descritos en la cara posterior, tanto el supra como el infraespinoso. Correcto. Ahora, en lo que es su intersticio, el espacio en medio presta inserción a varios músculos, empezando de arriba hacia abajo. En lo que comprende el ángulo y toda esta parte superior de aquí,
vamos a encontrar el músculo elevador de la escápula, o también denominado como músculo angular, que a nuestra derecha, exactamente, que es este músculo de aquí. Se dirige hacia arriba y se va a insertar en las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras cervicales. Y como lo dice su nombre, su función es elevar la escápula. Más hacia abajo, también en el intersticio encontramos dos músculos. Sí, dígame. Un ratito, mija. Listo. Siga, por favor. Ya, justamente por debajo de lo que es el elevador de la escápula encontramos dos músculos. Más hacia arriba el músculo romboides menor, y más hacia abajo, ocupando gran parte de esta superficie del intersticio del borde medial, lo que es el romboides mayor, que ya, es el músculo están. que... Aquí están, este es el angular, este es el romboide menor y más abajo el romboide mayor, que terminan en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, ¿no? Las últimas cervicales y las primeras dorsales. Está clarito. Correcto, siga. Listo, prosiguiendo. Bueno, ya hemos descrito lo del labio posterior y el intersticio. Ahora, en lo que corresponde a su labio anterior, presta inserción únicamente un músculo, que en este caso es el que vemos aquí. Los fascículos del músculo serrato anterior, que se dirigen desde este borde a lo que son las superficies de las costillas. Como observamos en el gráfico, en ningún momento entra en relación con lo que es el borde lateral o axilar, solo que directamente con el labio anterior de este borde medial. Ya, el serrato anterior o serrato mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué serrato mayor? Porque también hay serratos menores. El serrato mayor es un músculo exclusivamente respiratorio. ¿Qué significa eso? Que nos va a permitir respirar, porque se agarra tan fuerte de las costillas que al contraerse el serrato mayor aumenta la capacidad ventilatoria de la caja del tórax. Es el principal músculo respiratorio, de la mano con el diafragma, lógicamente, que es el top 10, porque es el que sube y baja como válvula en la base de los pulmones, ¿no? Pero el serrato mayor es un músculo respiratorio fuerte, y se llama serrato porque sus digitaciones, en forma de dedos, digamos así, digitaciones, tienen forma de serrucho, ¿sí ven? ¿Sí ven el cursor? Sí, sí, sí. Ya, entonces tiene forma de serrucho, por eso se llama serrato. Serrato mayor, del borde interno o espinal del omóplato a la cara externa y borde inferior de las últimas 8, de las 8 primeras costillas, ¿no? Correcto. Entonces en el borde interno o espinal, porque se encuentra cerca de la apófisis espinosa, ¿no? Borde interno o espinal, y el borde externo del omóplato o borde axilar, porque está en la axila. Entonces el borde interno o espinal se inserta de arriba abajo el angular del omóplato, que va a la apófisis transversa de las vértebras cervicales, el romboides menor, el romboides mayor, que va a la apófisis espinosa de las vértebras dorsales, y el serrato mayor, que se va hacia adelante. Correcto. Siga, por favor. Bueno, ya ahora solamente queda por describir lo que son los ángulos, que como le he mencionado antes, un ángulo superior, que es el que vemos aquí, que es el que está en relación con el músculo angular, un ángulo externo, el cual en el ángulo externo se va a encontrar netamente lo que es la cavidad glenoidea y constituir la articulación glenohumeral, y finalmente su ángulo inferior, que en algunos casos se encuentra insertado ciertos fascículos del músculo dorsal ancho, que es el músculo que podemos ver aquí. Podemos observar aquí, esto sería el ángulo inferior, y se encuentra en relación con fascículos de este músculo. Sí, pero no se inserta ahí, solamente se relaciona. Exactamente, se relaciona con fascículos de este no presta fibras de inserción ahí. Y bueno, eso ha sido todo. Muy bien, un aplauso para el señor, buen seminario. Trajo bastante dibujos coloridos, didácticos, que nos permitió entender. Por favor, el siguiente expositor. ¿Va a exponer clavícula o expongo yo? Me toca húmero.
No sé, clavícula, comencemos con clavícula para ir evaluando. Doctor. Al que Diga. al que le toca la clavícula, él no se ha conectado a ninguna clase y le estuve escribiendo todo el día, y toda esta semana, pero no me responde los mensajes tampoco. O sea, se retiró ya. Da a entender eso. Clavícula no se va a presentar, doctora. Ya. Señor de Doctor, la pero ¿qué clavícula. tal si tomamos este tiempo para que tomen la elección a 2 personas que faltan ahorita? Doctor, si nos pone clavícula, a mí sí me gustaría exponer para ya salir de esto, la verdad. Yo pongo húmero. Ya, por favor, exponga húmero. Pero quedan 7 minutos. No sé si sigo o vamos a crear otra sala. No, continúe, comience. Ya. Doctor, ¿podría tomarme la lección, por favor? Al final de la clase, amigo. Ah, ok. Continúe con el húmero, por favor. Sí, estoy presentando la... ¿Se pueden apreciar? Sí, o sea, usted dice, hay un mensaje ahí en la función de compartir la pantalla. Sí, empezaste a compartir pantalla. Continúe. Pero si es que no me aparece acá la pantalla. Ahí sí. Ya, buenas noches, mi nombre es Anthony Mendoza y el día de hoy les voy a hablar acerca del hueso húmero. El hueso húmero es aquel que contribuye a formar por sí solo el esqueleto del brazo. Se trata de un hueso largo, es un hueso par y un hueso asimétrico. Por ser un hueso largo, es asimétrico, es decir, que si nosotros hacemos un corte sagital en el hueso, un momento que voy a buscar el curso. Hacemos un corte sagital en el hueso, si hacemos un corte sagital, sus dos extremos, sus dos lados, no van a ser iguales en cuanto a detalles anatómicos. En él vamos a encontrar un cuerpo que es el que les estoy señalando de color amarillo, Correcto. que también se le nombra como diáfisis, tal y como lo vimos en la primera clase, y dos extremos, epífisis también se les llama. Un extremo superior o epífisis proximal, se llama epífisis proximal porque está más cerca de la línea media, y epífisis distal porque está más alejado de la línea media. En la nomenclatura de TESTIC se le conoce como extremo superior y como extremo inferior, que es lo mismo que epífisis proximal y epífisis distal. Ahora bien, de forma general, les voy a decir que este hueso se va a articular, va a formar dos articulaciones. En el extremo superior va a formar la articulación escápulo-humeral o articulación gleno-humeral, que es lo mismo, que la forma al articularse con la escápula. Aquí vemos el acromion de la escápula, como antes decíamos, ¿no? Y por su extremidad inferior va a formar la articulación del codo, que la forma con los huesos del antebrazo, en este caso el cúbito y el radio. Ahora bien, ya mismo voy a explicarles en qué parte exactamente forman la articulación tanto glenumeral como la articulación del codo. Para su estudio vamos a considerar el cuerpo y sus dos extremidades, que es la extremidad superior y la inferior. Pero hay algo diferente en el cuerpo, o el cuerpo se va a estudiar por caras y bordes. ¿Por qué? Observen acá. Les he traído esta imagen para que vean que el hueso está en posición anatómica, está en bipedestación, las palmas hacia afuera, esa es la posición anatómica. Correcto. Este cuerpo, TESTIC dice que en su parte media superior presenta forma cilíndrica y en su parte media inferior presenta forma de un prisma triangular. Aquí tienen el prisma triangular. Entonces, como es un prisma triangular, vamos a considerar en él 3 caras y 3 bordes. Aquí vemos un corte transversal y vamos a ver una cara medial o cara interna, que se llama así porque está más cerca de la línea media del cuerpo, es esta de aquí, una cara lateral
o cara externa, que va por este lado de acá, porque está más alejado de la línea media del cuerpo, y una cara posterior que está del lado de atrás, ¿no? Aquí no se lo ve porque es una vista anterior. También vamos a considerar 3 bordes. Un borde anterior, que es este de aquí que he señalado con amarillo. Vamos a considerar un borde medial, que lo voy a marcar aquí con azul, y un borde lateral, que lo voy a marcar acá con color lila. Borde medial porque está más acercado a la línea media del cuerpo, y borde lateral porque está más alejado de la línea media del cuerpo. O borde Una vez que interno y ya les he borde explicado... externo. También conocido Sí, como muy bien, borde borde interno interno. y borde externo, para que no se confunda. Muy bien. Ahora, una vez que ya les he explicado cómo se configura el cuerpo, vamos a empezar a estudiarlo. Primero tenemos una cara externa, la cara externa del cuerpo, o la cara lateral del cuerpo. Aquí vamos a mostrar un solo detalle anatómico, que es este que ven aquí, o acá también se lo ve, pero en un hueso real lo van a encontrar mucho más marcado que como está aquí. Se le conoce como la impresión deltoidea. Es una doble cresta que tiene 2 labios, tiene forma de V y se le encuentra un poco más superior a la parte media de la cara externa o lateral del cuerpo del hueso húmero. En esta impresión deltoidea van a insertarse 2 músculos, porque como les mencioné, tiene 2 labios, un labio superior, que es este de aquí, y un labio inferior, que es este de acá abajo. El labio superior lo ven aquí, y el labio inferior es este de acá abajo. En el labio superior se va a insertar el músculo deltoides, pero exactamente solo se va a insertar porque su origen no es aquí, como ya lo hemos visto, su origen es en la clavícula, ¿no? Y también, bueno, en la Correcto. escápula, y que es en el acromión y en la espina de la escápula. Y por el sublabio inferior se va a articular el músculo, los fascículos externos del músculo braquial anterior. Este músculo braquial anterior, que ven también acá, sí se va a originar aquí. Es un músculo que se origina en este hueso realmente. Se va a originar en esta parte de aquí, que es el labio inferior de la impresión deltoidea, y en esta parte de acá, que ya mismo se les voy a explicar. Pueden ver aquí una imagen de los 2 huesos articulándose, los fascículos, aquí tienen el músculo deltoides, y aquí tienen la impresión deltoidea. Muy bien. Pasamos a la cara interna o cara medial. En su parte media vamos a encontrar un agujero que se denomina el agujero nutricio del hueso. ¿Por qué se le llama agujero nutricio del hueso? Porque como todo agujero nutricio va a estar destinado a irrigar, a prestar irrigación al hueso, al periósteo del hueso. Algo importante, por este agujero nutricio va a pasar una rama de la arteria humeral. Esta es la Ya. arteria humeral. Y va a pasar esta rama de la arteria humeral. Esta arteria humeral es importante mencionar, o como un detalle adicional, que antes de ser arteria humeral, exactamente por aquí, de aquí para la parte más superior, era arteria axilar. Y esta Axilar. arteria, sí, y esta arteria axilar es proveniente de la arteria subclavia. Es Muy bien. continuación, Ahora, no es que proviene, se continúan. Una arteria, la continúa.